Pues ya está aquí con nosotros nuestra jurista, Almudena Santana. Ya saben ustedes que pueden hacernos llegar todas esas dudas que tengan para plantearlas cada viernes a nuestros profesionales. Y hoy en este Justicia seguimos con esas preguntas que nos hacían, que el viernes pasado no pudimos tener esta sección, era festivo, y estábamos bueno, pues en casa, no pudimos tener ese momento de contestarlas, pero aquí estamos de nuevo. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Nos levantamos hoy con una anulación de indulto al kamikaze de Valencia que mató al chico con 25 años. Pues sí, con eso hemos desayunado. El Supremo ha dejado sin efecto el indulto que se aprobó a este señor, que fue condenado a 13 años de prisión, que permaneció en prisión únicamente 10 meses y que se le concedió un indulto, y la familia, obviamente, en su derecho y entendiendo que no era justo que este señor estuviese en libertad, en la calle, pues interpuso el recurso y el Tribunal Supremo ha dado la razón. Y yo creo que es un hecho jurídico bastante trascendente, ¿no? Ahora lo que hará es volver, claro, a cumplir esa condena, ¿no? Claro, debería ahora revisarse esa situación y tendrá que cumplir su condena. Ahora la familia pedirá el cumplimiento íntegro de la condena, pero lógicamente con el sistema penitenciario que tenemos en España y a la vista de lo que está ocurriendo en otros casos, pues cumplirá lo que legalmente se establezca y bueno, pero al menos va a cumplir por la muerte de este chico de 25 años que murió después de que este señor condujera un montón de kilómetros y en dirección contraria a gran velocidad, y bueno, con el peligro que supuso no solamente para el chico que murió, sino para todos los coches que antes se cruzaron con él y lo pudieron esquivar, y que terminó con un resultado de muerte, que es lo peor, que al final quien perdió fue el chico que se dejó la vida en la carretera. Yo no sé si te habrán preguntado alguna vez esto. ¿La justicia es injusta? No, no me la han preguntado, pero esa reflexión yo creo que la hacemos todos. Me han preguntado muchas veces, ¿tú defenderías? Más que eso me han preguntado, ¿y tú defenderías a un criminal a sabiendas? Un papel también, ¿no? No, yo no creo que la justicia sea injusta. Yo lo que pienso es que la justicia la hacen, las leyes las dictan los hombres, y los hombres se equivocan. Sí, señor. Y de los errores hay que aprender, y ya decíamos en una de las intervenciones anteriores que la justicia no es estanca, no es un compartimento cerrado que no se pueda reformar, es decir, nos equivocamos o planteamos determinados sistemas que a la larga se comprueba que no funcionan, y simplemente hay que ir adecuando la normativa. Los jueces aplican las leyes que existen. Claro. Los jueces aplican las leyes que existen. Le echamos muchas veces culpa a los jueces, y los jueces tienen los instrumentos que tienen. Claro, están para interpretar. Y para aplicar, no tanto para interpretar, sino para aplicar las leyes que existen. Y son los legisladores los que tienen en su mano. En España hay división de poderes. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial, que son los jueces, aplican lo que el poder legislativo dicta, y bueno, pues cuando haya normas que la sociedad considere que no se ajusta a criterios de justicia, pues habrá que pedir pues que se reformen y que se vayan adecuando a las necesidades. ¿Está bien esa estructura o organigrama? Sí. No, vamos, yo creo que... Digamos que son órganos de supervisión uno del otro. No, aquí hay división de poderes, es decir, no puede haber una injerencia política del Poder Legislativo en el Poder Judicial, ni puede haber una injerencia del Poder Judicial. Otra cosa es que en determinadas ocasiones nos parezca, por determinados hechos concretos, que puede haber, pero el sistema está reglamentado en España, está conformado en España para que esa injerencia no se produzca. Tienen que ser tres poderes independientes, eso garantiza nuestro Estado de Derecho.
En fin, aunque la independencia a veces no nos guste mucho, porque bueno, pero la política está en claro, todo, pero ¿verdad? los jueces son independientes, tienen que ser, Pues deben ser independientes. Lo que deben. pasa que si te pones a pensar, y eso Claro. sería ya hablar de otros temas, en cómo se Tema eligen político, los órganos superiores que rigen a los jueces, pues dices tú, es que al final la política es produce injerencia en todos los órdenes de la sociedad, y en este también, pero que no debería ser así, es decir, los jueces son independientes y yo creo en la independencia de los jueces, y lo que ocurre es que los jueces aplican las normas que tienen y los instrumentos que tienen son los que hay. Ellos no pueden, yo imagino que, claro, ellos no pueden inventar normas ni crear normas, ellos aplican lo que hay, y mientras exista lo que hay, es con lo que trabajan. Bueno, incluso algunas veces se han manifestado en contra de una decisión, ¿no?, que se ha tomado. Bueno, pues vámonos a esas preguntas que se nos quedan en el tintero, a las que nos dé tiempo, eso, porque hay que explicar las cosas para que ustedes las entiendan también, e intentamos de que perfilarlas también, aquí para entrar de lleno en casos particulares, y todo esto es mucho más complicado, lógico, ¿verdad? Dice, ¿qué desventajas tiene el codificar leyes dispersas, como las leyes mercantiles, leyes agrarias, según las leyes que no estén contenidas en un solo código o cuerpo de leyes en tu país? Yo la verdad que esto a mí, yo me pierdo. Bueno, yo lo que entiendo de lo que nos quieren Dispersa, preguntar es por qué se quiere... codifican las leyes, por qué hay leyes que se codifican, y si es bueno o malo, vamos, para que lo entendamos todo. La codificación es la ordenación, o sea, es un código de leyes, un código normativo es un conjunto de leyes que se ordenan sistemáticamente de una forma completa y que son leyes que tratan todas la misma materia, es decir, no podemos codificar derecho penal, derecho civil y derecho mercantil, no, serían normas que regulan materias, la misma materia, y lo que se hace es compilarlas, unificarlas en un solo tomo, para que nos entendamos, para que, bueno, pues para que, en teoría, para que sea de más fácil acceso, esté más ordenado, más sistemático y sea más fácil de aplicar. De aplicar no, porque la aplicación no tiene nada que ver, sino de trabajar, ¿no?, con ellas. Si es bueno o malo, pues como en todo, para gustos los colores. Hay teorías o hay corrientes que dicen que el hecho de codificar leyes puede estancar las normas, porque es más difícil una vez que ya está todo compilado la reforma, y otros que dicen que no, porque entienden que es, pues, una forma ordenada y sistemática de acceder a la normativa, y porque entienden que es una forma de hacerla llegar de una forma más fácil a la ciudadanía. Yo creo que es una cuestión que tampoco es de trascendencia para el público en general, es decir, es una forma de ordenación sistemática de normas, y bueno, y para nosotros los juristas, pues a mí personalmente me da igual que una norma esté codificada o no esté codificada. Cuando está codificada es más fácil de acceder a ella porque está todo compilado, está todo junto en un mismo bloque normativo. Almudena, lo que estáis estudiando constantemente, ¿no? Pues sí. Aunque la gente no lo crea, sí. Nos pasa como a los médicos. Claro, tenemos que estar continuamente reciclando, porque lógicamente el derecho es una materia viva, y lo que se aplica, sobre todo en materias como la materia laboral, el Código Civil es un código que se reforma con de más largo tiempo, pero por ejemplo las normas laborales, esas son de continua, tienes que estar continuamente estudiando y al día para que sepas lo que tienes que aplicar. Dicen, ¿por qué no se cumple el principio de pronta y cumplida justicia? ¿Existen procesos que tardan años? Bueno, yo creo que ahí lo que quieren preguntar es que por qué los juicios, por qué los procesos se dilatan tanto en el tiempo. En algunos casos y en otros no. Bueno, el proceso judicial en todos los órdenes, tanto el laboral como el civil, como el penal, el militar, el contencioso, todos los órdenes jurídicos están reglamentados, es decir, existen normas procesales que determinan cómo se van a realizar los procesos y establecen plazos, es decir, que teóricamente un proceso tiene una vida estipulada desde que llega la demanda en el caso civil o la denuncia hasta que se resuelve, porque tú lees los códigos procesales o las leyes procesales y te dicen que tienes que interponer la demanda en el plazo de tantos días, y si una vez que se interpone la demanda el juez en el plazo de tantos días dictará un auto, es decir, todo está normalizado y en teoría
está todo regulado para que no se dilatara en el tiempo los procesos. ¿Qué ocurre en realidad? Pues ocurre en realidad lo que ocurre en todos los órdenes de la vida, que en el caso nuestro de la justicia realmente hay una carencia importante de medios técnicos, de medios humanos, hay una sobrecarga muy grande de trabajo en los juzgados, hay muchísimos pleitos, no somos capaces de dar salida a tanto asunto y lógicamente se van produciendo retrasos que además tienen consecuencias, es decir, que el hecho de que un pleito se retrase en el tiempo tiene sus consecuencias, sobre todo en materia penal, puede ser incluso un atenuante. Las dilaciones indebidas, cuando se producen dilaciones que no dependen, imagínate un caso, que esto ya es más práctico, imagínate que un señor tiene que comparecer y no comparece, hay que ponerlo en búsqueda y captura y está fugado de la justicia y no aparece, se dilata el proceso en el tiempo, porque lógicamente hay que hacer otros procedimientos para poder continuar. En ese caso, la dilación, el retraso no sería culpa de la Administración de Justicia, sería culpa de que el señor pues no está o pone trabas o tal. Pero en el caso de que un señor, pues el proceso suyo no continúa simplemente porque hay una paralización del proceso, pues porque hay mucho trabajo, porque la carga del juzgado es impresionante y se produce una dilación que no depende de él, en el caso de un proceso penal podría ser un atenuante. Podría atenuar su pena porque no ha tenido un reproche penal en su tiempo, sino que se ha dilatado. Son los casos de gente que a lo mejor ha delinquido cuando estaba con una dependencia y luego al cabo del tiempo resulta que viene la condena, pues eso serían atenuantes. Es decir, que tiene consecuencias, los retrasos tienen consecuencias y además la Administración de Justicia intenta hacer inspecciones, intenta velar para que no se produzcan, pero lógicamente la carga de trabajo de los juzgados es impresionante. Sí, porque además hay una prescripción, ¿no? Claro, de casos, sí, también, ¿no? Es decir, que tenemos consecuencias, pero que sí, hay consecuencias, podrían prescribir los asuntos en el caso de que no se hubieran, pero que el problema principal desde mi punto de vista es la falta de medios técnicos y la falta de medios humanos. Los juzgados necesitan más personal y ahora mismo la situación en la que estamos, pues ya sabemos cómo es para todo el mundo, para los juzgados también. Increíble. Faltan jueces, faltan funcionarios. Seguimos teniendo esa imagen de los documentos antes. Sigue habiendo esa imagen. Y un poco de desorden en los juzgados. Yo no entiendo que sea desorden, yo lo que entiendo que es una carga masiva de trabajo. Yo me pongo en el lugar de los funcionarios del juzgado y de los jueces y es difícil llevar un juzgado al día, es que es muy difícil porque son muchísimos los asuntos que entran. Te voy a dejar con dos preguntitas. Uy, para el viernes. Qué prontito. Porque se nos pasa volando el tiempo. Se nos pasa volando. Te dejamos con dos preguntitas. Pues muy ¿vale? bien, para la próxima semana. ¿Por qué cree usted que esposan las muñecas de alguien que va detenido si supone que nadie es culpable hasta que compruebe lo contrario? Bueno, ya lo sabremos la semana que viene con Almudena Santana, que es nuestra jurista. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, pues que nos sigan haciendo esas preguntas, que nosotros pues vamos a pasárselas a todos los profesionales, ¿no? A nuestra jurista que viene el viernes, a nuestra florista que nos llega dentro de un ratito, a nuestra fitoterapeuta, a nuestro psicólogo, en fin, a nuestro flamencólogo. Hagan ustedes las preguntas que quieran, que para aquí estamos.